Hola, hola, soy Ramón Ferreiro Gravier de Nova Southeastern University, la Florida, Estados Unidos, y estoy aquí para compartir con ustedes información útiles para realizar su tesis doctoral. Pues cuidado, los árboles no nos impidan ver el bosque. Es importante cuando hacemos una tesis doctoral tener en consideración por dónde empezar. Y esa es la intención de este programa. Compartir con ustedes una metodología de fácil aplicación que está validada científicamente y que se realizó empleando la metodología de investigación-desarrollo. Sí, investigación-desarrollo. Una modalidad de hacer ciencia en la academia para aportar instrumentos, recursos, metodología a los alumnos y perfeccionar la docencia de educación superior o la docencia de educación doctoral. Pues, ¿cómo iniciar una investigación? ¿Cómo iniciar una investigación doctoral? Y aquí la pregunta, ¿qué es primero, el huevo o la gallina? Bueno, pues esta metodología para determinar, para precisar el problema de investigación científico de su tesis doctoral es un conjunto de pasos. Pero, ¿cuáles son esos pasos? ¿Cuáles son esos pasos ya validados a través de la investigación-desarrollo que nos va a permitir economizar tiempo, pero sobre todo, que es lo más importante, pisar firme? Pisar firme en tanto y en cuanto iniciamos la investigación con un problema realmente científico. Recordemos que un problema de investigación científica, de investigación doctoral, es en esencia una ausencia, un déficit, una insuficiencia, algo que no complace, una contradicción, un contraste entre lo que sucede realmente, lo que estamos observando, lo que estamos viviendo y lo ideal, lo que aparece en la literatura, lo que debe de ser. Pues MEPROP, como ya le adelanté, les puede permitir a ustedes, como estudiantes de un programa doctoral o de maestría, pues precisar su problema de investigación. Nos dimos a la tarea de averiguar, de escudriñar, qué decían los textos, los buenos textos de metodología de la investigación acerca del problema de investigación. Dicen relativamente poco. Está bien conceptualizado qué es un problema de investigación, pero se quedan cortos a la hora de sugerirle al estudiante los pasos a seguir para pues precisar el problema de investigación. Y he aquí el aporte que la doctora Nidia Cummins y un servidor, Ramón Ferreiro, de Nova Southeastern University, le hacemos a ustedes. Estén atentos para que conozcan los 6 pasos que proponemos para la identificación de un correcto problema de investigación científico en general y en particular para una tesis doctoral. He ahí, digamos, la visualización, he ahí el mapa, ¿de acuerdo? El organizador gráfico con los 6 pasos, con los 6 pasos que comprende esta metodología. Fíjense, ¿qué le sugerimos a los estudiantes del programa doctoral? Ante todo, fíjense el primer recuadro, que hagan una lista de sus fortalezas. Es decir, en qué son buenos, ¿de acuerdo? En qué trabajan, en qué han trabajado en los últimos años, ¿de acuerdo? ¿Qué les gusta? Porque la tesis doctoral debe de estar muy apegada, escuchen esto, muy apegado a lo que ustedes hacen diariamente. ¿Se recuerdan? Pareto. ¿Qué le sugiere Pareto? Pues todos lo conocemos. Wilfredo Pareto.
Miren las entrefechas. ¿Por qué lo mencionamos aquí? Cuando estamos hablando del primer paso de MEPRO. Sencillamente porque hay una ley, un principio muy divulgado para muchas cosas, que es la relación 80-20. ¿Y qué le sugerimos a todos los estudiantes de nuestro programa doctoral y de nuestro programa de maestría? Tener en cuenta esta relación 80-20. Es decir, ¿qué hago todos los días? ¿En qué me ocupo? ¿Dónde están mis fortalezas? ¿Qué me gusta? Para agregarle un 80%. Lo hemos demostrado. Aquellos estudiantes doctorales que hacen su tesis en el 80, es decir, en donde tienen su fortaleza, donde tienen su expertise, en lo que les gusta, la tesis sale de volada, así de rápido, porque simplemente le agregan el 20 faltante. ¿De acuerdo? Sigan esta orientación. El primer paso de MEPROP es hacer la tesis, seleccionar un tema que realmente esté en el rango de sus fortalezas. ¿De acuerdo? Muy bien. Y el segundo paso, bueno, pues priorizar. Priorizar. Es decir, seguro que tienen más de una fortaleza, seguro que tienen más de una experiencia alrededor de 1, 2 o 3 temas, pero hay que tomar las necesidades sociales en cuenta. Es decir, ¿qué necesita la comunidad? ¿Qué necesita la institución? ¿Qué necesita realmente el aula? ¿Qué necesitan nuestros estudiantes, nuestros profesores? Es decir, el segundo paso del conjunto de pasos que forma MEPROP es priorizar las necesidades. ¿De acuerdo? Y en ese sentido, el siguiente es ya, el tercero, determinar a partir de la priorización cuál de ellos ustedes sienten pasión. Es decir, les apasiona ese tema y realmente no le es un esfuerzo extra, está en el 80 de Pareto, buscar literatura, ampliar ese contenido, leer, procesar información, etcétera, etcétera. Hasta aquí tenemos 3 pasos. ¿De cuántos? De 6, que forman parte de esta metodología llamada MEPROP. ¿De acuerdo? Muy bien. Fíjense, analicen. Cada uno de estos pasos tiene un conjunto de actividades, de ejercicio, para que el estudiante doctoral o de maestría interiorice lo que se le está orientando y realmente surja un buen problema de investigación. La literatura dice que si se identifica correctamente el problema de investigación, miren, la tesis se hace relativamente fácil. Siempre hay trabajo, siempre van a haber obstáculos, siempre van a haber desafíos, pero serán menos y serán más viables y se podrá llegar al final en tiempo. La metodología contempla como parte de ella la llamada prueba cuádruple. ¿Qué es eso de la prueba cuádruple? Cuádruple tiene que ver con 4. Ahí están. 4 preguntas que le tenemos que hacer al tema, al problema que nos planteamos como posible problema de investigación. Ahí están las 4. Tomen apunte. Veamos cada una de esas preguntas por separado. El primero, ¿es real el problema? ¿Realmente es real el problema? ¿Tenemos realmente evidencias de que existe ese problema? Esta pregunta es crucial, básica, elemental, pero trascendente para poder decir que su tema de investigación doctoral es real, existe. No lo estoy inventando, ni es algo que por lo cual tengo tanto sentimiento afectivo, voy a investigar. Muy bien, el problema es problema de investigación doctoral en la misma medida en que se justifica. Atentos,
todo tema de una posible investigación doctoral tiene que ser justificado. Debemos buscar evidencias de que ese problema, ese tema, existe ahí en la comunidad, ahí en el aula, ahí en el pueblo, la ciudad, etcétera, donde nosotros vamos a hacer nuestra investigación doctoral. Aquí utilizamos con nuestros estudiantes la llamada metáfora del forense. Forense. ¿Qué hace un forense? Acudir y levantar evidencia, prueba. No las inventa, no las trae de otro lugar, las levanta del lugar donde está el cadáver, la víctima, donde está el suceso aconteció. Pues así le decimos a nuestros estudiantes doctorales, tienes que encontrar evidencia, traducido a, bueno, pues estadísticas, documentos publicados en la prensa, discursos de directivos o líderes en educación o políticos, etc. Las evidencias no se construyen, no se hacen. Son los informes de los cuales me valgo, hechos por otro, para decir, mira, el problema que me ocupa, el tema en el cual voy a hacer mi investigación, es real, tiene existencia real. Pero el problema, el tema de investigación, es realmente científico en la misma medida que lo fundamento. O sea que no basta con justificar, no basta con tener, digamos, 3 o 4 o 5 evidencias de la existencia real. Es necesario fundamentarlo. ¿De acuerdo? Y de esa manera mi problema de investigación va a ser auténtico, auténticamente científico. Porque aquí recuerden que muchas veces vienen con temas, con problemas que de tener solución administrativa, mira, no es problema de la ciencia. O tener solución organizativa no es problema de la ciencia. Para que sea problema de la ciencia, debemos justificar el problema, el tema y fundamentarlo. La autenticidad real de que ese tema, de que me voy a ocupar para hacer la tesis doctoral y por lo tanto trascender, empezar mi camino como científico, debe de estar, además de justificado, fundamentado. ¿En qué se traduce esto? Bueno, en la relación ser, cómo está la práctica, cómo está esa aula, cómo está esa comunidad, cómo son esos maestros, cómo son esos directivos, cómo son las relaciones interpersonales que se dan en la comunidad de maestros, el ser, cómo son, lo real y la relación con el deber ser, cómo debería de ser, es decir, lo que aparece en la literatura. La otra pregunta de la prueba cuádruple, ¿se recuerdan de la prueba cuádruple? 4 preguntas. La primera, ¿es real? La segunda, ¿es viable? ¿Es viable el estudio? Es decir, tenemos la fortaleza, los conocimientos previos, ¿nos estamos moviendo en el 80 de Pareto? Porque si no, el esfuerzo va a ser tan grande que nos va a dificultar ese proceso de formación doctoral. Aquí el llamado de atención es analizar si tenemos el tiempo disponible, los recursos disponibles y sobre todo las fortalezas, los talentos para emprenderlo. La tercera de las 4 preguntas a la que hay que someter el tema de investigación es la que aparece en pantalla. ¿En qué medida es original? Claro, ya sé lo que están pensando. ¿Qué es 100% original? Nada, pero tiene que tener cierta originalidad, bien porque en la comunidad de ustedes no se ha hecho, bien porque en el aula de ustedes eso todavía no ha llegado. Entonces es original en tanto y en cuanto esa investigación en nuestro entorno, en nuestro contexto, no se ha realizado. Esta tercera pregunta es muy importante.
Bueno, a veces se justifica repetir y comprobar en nuestro contexto, en nuestra aula, en nuestra comunidad, en nuestra relación con los demás, un tema que en otras latitudes, en otras sociedades, en otros países ha sido ya estudiado. Bueno, pues la otra es importante. ¿A quién impacta? ¿Qué beneficio tiene? Es decir, el valor de uso de la investigación que vamos a realizar en ese tema. ¿En qué medida beneficia y a quién beneficia? De manera tal que podamos trascender y podamos poner pues un granito de arena en el estado del arte, de la ciencia, de la educación, de la pedagogía, de la didáctica. Recordemos, MEPROP, un conjunto de pasos que cada uno de ellos, le digo, aquí estoy simplemente presentándolo, tiene una serie de tareas, de ejercicios, para que ustedes vayan de la mano, es decir, el estudiante doctoral y también de maestría vaya de la mano, poco a poco, precisando con rigor científico su tema de investigación, su problema de investigación. Muy bien, pues ya lo hemos justificado, ya lo hemos fundamentado, tenemos que formularlo. Y aquí se da un binomio. La determinación es la precisión del problema. Ya lo tenemos precisado, ¿de acuerdo? Pero hay que escribirlo, hay que formularlo, es decir, hay que redactarlo y hacerlo correctamente. Muchas veces los estudiantes doctorales tienen aquí bien claro lo que quieren hacer, sobre lo que quieren investigar, pero el fallo está en la redacción y se pierde en la redacción la esencia de lo que realmente quieren expresar. Entonces, si importante es la determinación, importante es su formulación. Tomen apunte, en pantalla aparecen toda una serie de sugerencias. La buena literatura, la que norma estas cosas, plantea que debe de ser un párrafo de no más, escuchen bien, 25 palabras. 25 palabras, un párrafo de 25 palabras, conciso, preciso, donde estén las variables claves del estudio, donde se contextualice dónde y cómo se va a realizar esta investigación. Muy bien, esas son algunas sugerencias, quizás sean las más importantes, las que más repiten los expertos en metodología de la investigación acerca de la redacción, de la buena redacción del problema, del tema de investigación, ¿de acuerdo? Ahora, ¿ustedes creen que se formula, se escribe, se redacta correctamente el problema, el tema de golpe y porrazo? No. Hay que formularlo una vez, dos veces, tres, hasta que realmente esa redacción de ese párrafo de aproximadamente 25 palabras esté correctamente redactado. 25 palabras. Y otra sugerencia importante, anótenla. Ese párrafo debe de empezar así. ¿Listo? Escriban. El problema de investigación es, y a continuación ponemos algo como ausencia, deficiencia, contradicción, porque el problema, y empezábamos hablando, intercambiando ideas, diciendo que en esencia un problema, un tema de investigación es una ausencia, una contradicción, una deficiencia, ¿de acuerdo? Entonces, así se debe de empezar. El problema de investigación es la ausencia o el desconocimiento o la falta de información que existe sobre, y a continuación nos vamos cumpliendo los requisitos que aquí aparecen. Bueno, desde hace rato está apareciendo una imagen. ¿Qué observan? Exacto, una cámara con lentes zoom, Z-O-O-M, zoom. ¿Y por qué se caracterizan? Las tienen las cámaras de televisión, también unas buenas cámaras de fotografía, acercan y alejan el objetivo.
Y así, de eso se trata, de que ustedes a la hora de estar investigando en general y en particular en esta etapa de la precisión de su problema, tema de investigación, tengan su mente como el lente zoom, haciendo acercamiento a la realidad que quieren estudiar porque hay una contradicción, un déficit, una ausencia, y la alejen, ¿de acuerdo? Para visualizar el contexto, la realidad en que ustedes se desenvuelven y además el aporte que quieren ustedes pues cumplimentar. Y aquí viene el propósito. ¿Con qué propósito ese tema? ¿Con qué propósito ese problema de investigación? Porque el propósito puede cambiarte el problema, darle un sesgo diferente y de ahí la imagen del lente zoom. ¿De acuerdo? Bueno, pues ni modo, pensar con lente zoom. Eso significa tener la flexibilidad de acercarnos y de alejarnos, tantas veces como sea necesario. Investigar, la investigación científica, realizar una tesis doctoral es un proceso. Y como todo proceso tiene etapas, tiene fases y no es lineal. Tenemos a veces que regresar tantas veces como sea necesaria para continuar. Muy bien, cuando ya tenemos el propósito que queremos hacer, tenemos que reformular probablemente ese problema, ese tema, y empezar a determinar otros elementos, componentes del diseño de la investigación. Y aquí una sugerencia para operacionalizar. La tabla RFG de congruencia o de alineación, porque ¿qué hemos demostrado o qué hemos comprobado, mejor dicho? Que, el alumno tiene el tema y se plantea propósitos y preguntas, pero los elementos del diseño puede hacer que cambie los anteriores, es decir, en la misma medida en que se plantean nuevos elementos del diseño propio, del diseño de investigación, es posible que los que ya hayamos trabajado tengamos que redefinirlos, acotejarlos. Y por eso esta idea formidable de operacionalizar los componentes del diseño de investigación a la que le llamamos tabla RFG de alineación o de congruencia entre los elementos básicos del diseño de investigación. Nosotros hemos comprobado entre nuestros estudiantes doctorales que pueden ellos ser capaces, y de hacerlo bien, de plantear los distintos elementos del diseño de investigación. Pero a veces nos damos cuenta, muy frecuentemente, que uno y otro no tienen congruencia, no están alineados. Y aquí la alerta, hay que alinear los componentes del diseño de investigación. Y eso te puede llevar hasta el problema de nuevo al tema inicialmente planteado. Pero ¿hay error? ¿No he sido capaz? No, ese es el juego, el buen juego de la ciencia, el juego dialéctico, dinámico de la ciencia. La ciencia es un proceso, pero no es un proceso lineal, es un proceso de etapa que nos lleva constantemente a revisar lo que anteriormente hemos realizado, hacerlo congruente e irnos de nuevo. Estamos en la recta final de estas ideas que he querido compartir con ustedes sobre MEPROP, una metodología que ha permitido a cientos de nuestros estudiantes precisar, identificar con rigor su problema de investigación. Hay un pensamiento de Newton. Si algo caracteriza o debe de caracterizar a un estudiante doctoral es pensar en su investigación en cada momento. No hay de otra. Así es el trabajo intelectual, así es el trabajo científico. No lo dejamos en la oficina, no lo dejamos en casa. El buen trabajo académico, científico, nos acompaña constantemente y
en el menor de los casos, en el mejor de los momentos, surge la idea que nos hace perfeccionar esos elementos. Les voy a presentar una caricatura y quisiera que pensaran en un posible título. Recuerden, los títulos son cortos y recogen la esencia de lo que se observa, de lo que se escucha. ¿Están listos? Quiero un título. Va a aparecer una imagen, una caricatura. Ahí está. ¿Qué título le pusieron? Ajá. Verbalícenlo y si están con otro, compártanlo. ¿Por qué esta caricatura? Porque en el proceso de investigación doctoral es esencial la comunicación con su asesor de tesis, con el director científico de su tesis. Ajá. Ese es su ángel de la guarda y tienen que entregársele, tienen que lograr una comunicación fluida, horizontal, asertiva con esa persona que le va a guiar en su trabajo doctoral, hacer equipo con él. Si no lo logran, es una piedra más, un obstáculo más añadido y no va a salir la tesis que ustedes quieren tener y con la cual quieren empezar su vida académica y su vida científica. Por último, nada en la vida se logra sin entusiasmo, sin entrega, sin pasión. La tesis doctoral cuesta trabajo, mucho esfuerzo, mucho sacrificio. Tenemos que cambiar nuestro presupuesto de tiempo, reducir las veces que vamos al cine o que compartimos con la familia, pero al final vale la pena. Y a ese tema escogido, a ese problema seleccionado, debemos de entregarnos totalmente, con entusiasmo.